El Señor les bendiga, amigos. Sean todos bienvenidos a otro programa más de preguntas y respuestas. Les invito, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo ha hecho, que le dé clic a la campanita para que las notificaciones le lleguen de cuando nosotros tenemos un programa nuevo que es todos los días martes a las 7 de la noche. Comparta los programas, ayúdenos a compartirlo, ponga su comentario, porque todo esto nos ayuda para saber qué es lo que ustedes desean conocer de la palabra de Dios, qué mensajes a ustedes les gustarían que nosotros estuviéramos trayendo, y nosotros oraremos por ello y pues lo desarrollaremos. Así que los invito a que lo hagan, que hagan sus comentarios. Ahí lo pueden dejar en nuestra página de YouTube, el comentario ahí, nosotros vamos a estar leyendo. Y pues gracias por todos aquellos que sí comparten los programas y por lo que siempre nos acompañan. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude durante todo este tiempo que vamos a estar hablando acerca de su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Señor, por este nuevo día que nos das de vida, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque con ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos corriges, tú nos muestras tu amor también, Padre. Sentimos tu presencia porque tú nos hablas, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder comprender lo que ahora tú quieres enseñarnos, Padre. Es un mensaje grande, Padre, una enseñanza grande esta, Señor, que traemos el día de hoy, porque tú eres el que nos la das, Padre. Y enséñanos, háblanos, que nuestro entendimiento pueda comprender, Padre. Danos ese discernimiento espiritual para poder comprender, Señor. ¿A qué te refieres con esto, Jehová? Con este tema del día de hoy, Señor. Enséñanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a comenzar hablando acerca de una persona demasiado interesante. Tenemos mucho que estudiar acerca de esta persona, pero lo vamos a estar haciendo durante el desarrollo de varios programas. Siempre el Señor a mí me inquietaba a conocer un poquito más acerca de la vida del rey David, porque el rey David se menciona muchísimo, muchas cosas él ha hecho, muchas cualidades tenía él como hombre, que las vamos a estar diciendo acá, pero lo más importante, vea lo que dice la palabra de Dios. El Señor lo llamaba, que dice que él andaba conforme a su corazón. Lo describe la Biblia como un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué un hombre común y corriente como usted y como yo, qué hacía él para que el Dios mismo dijera que él andaba conforme a su corazón? Y si usted se da cuenta y lee la palabra, se ve cómo el Señor lo bendijo, lo prosperó, lo ayudó, lo sacó de tribulaciones, lo sacó de las mismas faltas que él había cometido. El Señor lo logró sacar de eso, tantas cosas. Y no solamente eso, pero lo más importante, que de la descendencia de David vino el rey Jesucristo. Entonces, sí, algo tenemos que aprender de la vida de este hombre. ¿Por qué Dios le llamaba que andaba conforme a su corazón? A mí me llamaba mucho la atención y quería conocer un poco más acerca de él, y estoy segura, si Dios a mí me ha dado esa inquietud de estudiarlo para presentárselos a ustedes, estoy segura que también a ustedes les va a ayudar. Y le pido al Señor que nos ayude a comprender esto, a que nos ayude a comprender qué nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, como lo hizo David, para poder andar conforme al corazón de Jehová, porque esa es nuestra meta, agradar a Dios, hacer su voluntad, ser obedientes a Él. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradar de esa manera a Dios? A que Él también nos llame a nosotros, que andemos conforme a su corazón. Entonces, hablar del rey David, podemos decir varias cualidades que lo describen a él. Era un guerrero, era un hombre muy valiente, era un buen administrador de una gran nación, un hombre extremadamente rico,
un hombre que tenía muchos dones en cuanto a la música. Él era músico, él tocaba muchos instrumentos e inventó muchos instrumentos también. Además, también era un gran poeta. ¿Y quién le daba la inspiración? El mismo Dios. El mismo Dios le dio la inspiración y vamos a estar hablando acerca de eso. Era el primer rey del linaje, el primer rey de su linaje. Entonces, de este linaje del rey David vino, como les digo, un gran rey, el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Vamos a estar leyendo estos versículos. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 11, y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice que ha nacido en la ciudad de David un gran Salvador, que es Cristo Jesús. Ahora veamos Hechos capítulo 13, verso 23, y dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De la descendencia de David vino el Rey Jesucristo. Entonces, si usted lo quiere leer, lo puede encontrar ahí en la palabra donde dice toda la genealogía. Lo va a encontrar en el libro de Mateo. Ahí puede usted leer donde está toda la genealogía hasta llegar a Jesucristo. Entonces, de la descendencia de este nació Jesús. Pero David no siempre fue un hombre con todas estas cualidades que acabamos de mencionar. David no era un hombre rico. David no era un hombre de guerra. David no tenía a su cargo el dirigir a una gran nación. David era simplemente un muchacho sencillo, un hombre trabajador. Él era una persona muy valiente, eso sí, un hombre valiente, pero sobre todo este joven andaba conforme al corazón de Jehová. Y eso fue lo que el Señor vio. Jehová manda al profeta Samuel a que vaya a ungir al próximo rey, aún estando el rey Saúl en su posición como rey. Todavía el rey Saúl no había sido movido de su posición por Dios, pero aún así Jehová manda al profeta Samuel a que vaya a buscar a David. Y llega el profeta a la casa de Isaí, padre de David, y comienza a preguntarle por sus hijos y comienzan a llegar cada uno de ellos y le presenta primero a aquellos los más valientes porque eran los de guerra, los hermanos de David. Sí, estaban acostumbrados, eran hombres de guerra, estaban acostumbrados a eso. Le presenta primero a los hombres de guerra, al primogénito y así sucesivamente hasta llegar al rey David, porque le dice a Samuel, le dice el Señor, que no se enfoque en lo que miran sus ojos, porque él mira al corazón. Entonces sí estamos viendo que la razón por la que Dios escoge a David, cuando a lo mejor nosotros como humanos pudiéramos haber encontrado más calificados a otros de sus hermanos, porque eran hombres guerreros, porque eran mayores que él, con más experiencia, podríamos haber pensado eso, pero Dios no se enfoca en eso y lo dice en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo desecho todo lo físico, eso no es en lo que yo me enfoco. Cuando yo voy a usar a alguien, dice el Señor, yo no me enfoco en su físico, en su parecer, en su estatura, en su físico hermoso. No me fijo en eso. Yo me fijo en su corazón, dice el Señor. Ni a lo grande de su estatura no te fijes, le dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces quiere decir que esta fue la razón por la que Jehová escogió a David. Entonces, ¿qué nos dice como primera instancia esto? Porque nosotros estamos aquí hoy para aprender acerca de lo que David hizo para que Dios lo llamara a él
que él andaba conforme a su corazón. Por eso estamos aquí hoy, por eso tú estás viendo el programa hoy, porque quieres aprender qué podemos hacer nosotros, qué debemos cambiar nosotros para poder andar conforme al corazón de Jehová. Entonces, primeramente, el Señor se enfoca en nuestro corazón. Quiere decir que el trabajo que tenemos que hacer va a estar en nuestro corazón. No te enfoques en irte al gimnasio a ponerte fuerte, porque no es esa fuerza la que Dios necesita para que tú vayas a luchar, a lo mejor en ciertas áreas que tú estés pensando que te gustaría servir a Dios. Enfócate en tu corazón, porque eso es lo que el Señor va a usar. Dice Hechos capítulo 13, verso 22. Quitado les levantó por rey a David, o sea, quita Samuel de rey y levanta al rey David, de quien dio también testimonio diciendo, oigan, aquí es donde el Señor dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este versículo es el que nos dice que el Señor califica a David como aquella persona que andaba conforme a su corazón. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué hacía él? Hay 75 salmos en la Biblia que se le atribuyen al rey David, pero hay un salmo que describe la conducta, el caminar en la tierra de David. Y este salmo es el que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo un ser humano como David, un ser humano como nosotros, logró andar de esa manera? Estos salmos, hay específicamente dos salmos que nos muestran la estricta moralidad de David, la estricta conducta, cómo gobernaba esto su vida. Así que vamos a aprender el día de hoy. El Salmo 15, vamos a leer el Salmo 15. En este es donde encontramos cómo David caminaba. Pero es un salmo donde habla mucho acerca de él, pero por el tiempo no podemos hablar de todas las características de David. La vamos a estar estudiando poco a poco, porque necesitamos hacerlo. El día de hoy nada más vamos a estar estudiando el versículo 1 y el 2. Y dice el Salmo 15. Vea el encabezado. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Y dice el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a parar ahí ahorita. Si usted sigue leyendo ese salmo habla acerca de la conducta de David. Pero, como le digo, vamos a hablar un poco acerca de qué significa. Dice que anda en integridad y hace justicia. Entonces vamos a estar hablando de esas dos cosas. ¿Qué significa la integridad? ¿Qué significa andar en integridad? Una persona íntegra. ¿Qué significa? Porque yo quiero aprender, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga para que me considere así. Porque Él va a ver mi corazón. Y dice que la integridad es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud, honradez en la conducta y en el comportamiento. Integridad dice que se le puede llamar a un individuo educado. Pero educado no estamos hablando de educado que tenga un montón de títulos, que lea un montón de libros y sea casi una biblioteca andando. No se refiere a ese tipo de educación. Se refiere a un individuo educado, a una persona con morales, a una persona con principios, a una persona con respeto o que respeta. A eso se refiere a una persona educada. Honesto. ¿Qué es la honestidad?
Honestidad es ser íntegro. Dice la palabra integridad, es ser honesto. Es decir, que no vamos a pagar mal por bien. Una persona que es íntegra no va a pagar mal por bien. Si alguien te hace bien a ti, tú no le vas a corresponder con maldad. Vas a corresponder con una acción de agradecimiento, de valorando lo que se te dé, lo que hagan por ti. No vas a corresponder con maldad. Esa es una persona honesta. Una persona íntegra dice que tiene control emocional. Es decir, que yo no voy a dejarme llevar por lo que mi carne siente en ese momento, independientemente de lo que me hayan hecho. Y es algo difícil, por supuesto que lo es, porque necesitamos tener control, dice, dominarnos. Pero ¿no es eso acaso uno de los frutos del Espíritu? Lo es. Es uno del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Es eso mismo, tener control sobre nuestras acciones. Entonces, ser una persona íntegra es tener control sobre mis acciones. Es decir, que me hacen algo, no me voy a dejar llevar por mí lo que siento, sino que voy a poder controlarme. No voy a responder con palabras groseras. Y lo digo, es verdad, muchas veces pasamos momentos en que es lo primero que sale de nuestra boca, pero otra vez esto es parte del fruto del Espíritu. Entonces, si alguna de las cualidades que estamos leyendo aquí nos falta a nosotros, vamos a decir, a mí me falta alguna de estas, claro que sí. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar o a tener esas cualidades que nos enseña la palabra que el rey David tenía. Una persona íntegra dice que tiene respeto por sí mismo, se valora a sí misma, no que se sea orgulloso, hay una diferencia del respeto al orgullo. El respeto es valorarse a uno mismo. Yo veía el caso de una mujer que salía ella en el hospital porque la golpeó el hombre terriblemente, la tiró del vehículo andando, en las noticias lo vi antier, ayer, algo así, la tiró del vehículo andando, en movimiento. Y le preguntan que qué va a hacer cuando salga del hospital y dice que regresar con él, ella no lo acusó, iba a regresar con él. Esto muestra que ella se valore a sí misma. No, esto no muestra que ella se está valorando. No será el valor que Dios nos da a nosotros como seres humanos. Nosotros valemos, nosotros somos hijos de Él, del Creador, y valemos la sangre de Cristo. Eso tenemos que darnos nuestro valor. Otra vez no significa ser orgulloso. Una persona que tiene respeto por los demás. Además de valorarse y respetarse, porque también el valorarse y respetarse, también tiene respeto por los demás. Tiene respeto por las otras personas. Sabe respetar dónde llegar, hasta dónde hablar, hacia dónde actuar, con quién y cómo. Sabes, entiendes todo eso. Respetas, no vas a dañar el corazón de la otra persona. Esos que hacen bullying, dígame usted si tiene respeto por la otra persona. Por supuesto que no. El hacer bullying fuera algo que Dios aprobara, fuera algo que dijéramos nosotros, es una persona íntegra, es una persona que anda conforme al corazón de Jehová. Por supuesto que no. Porque está abusando de otra persona y respetando a otra persona. El bullying no necesariamente es con golpes, pero también con palabras, con insultos, con irrespeto, con palabras groseras. El ser íntegro también es una persona responsable. Una persona responsable a quien tú le puedes confiar. Sabes que estás de acuerdo con esa persona en algo y esa persona va a cumplir su parte. Va a estar allí para cumplir su parte. Eso es una persona responsable. Dice que también el ser íntegro es ser disciplinado. Necesitamos disciplina en nuestra vida.
en lo que hacemos, ya sea en el trabajo, ya sea si servimos a Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, porque también podemos servir no necesariamente a la iglesia. Podemos estar en ciertos grupos que vayan y hagan trabajo para Dios, y también ahí se necesita disciplina, se necesita responsabilidad. Si alguien te encarga algo, saben de que tú lo vas a hacer, que pueden contar contigo. También dice que una persona íntegra es una persona directa, es decir, que no se anda por otros caminos, va directamente a las cosas. Una persona puntual, vea todo lo que describe una persona íntegra, una persona puntual, una persona a la que sabes que va a estar allí cuando lo necesites, a la hora en que sea acordado. Una persona leal, dice. Leal también es sinónimo de responsable. Una persona leal, una persona responsable. Pulcro y que tiene firmeza en sus acciones. Por lo tanto, es atento, correcto e intachable, dice en general. Una persona íntegra es alguien en quien podemos confiar. Tú dirás, a lo mejor son tantas cosas que nos es difícil poder ser una persona conforme al corazón de Jehová. Pero por esa razón es que Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a no escoger lo malo, sino lo bueno, a no ser envidiosos, sino ser amorosos y buenos con las personas, etcétera, conforme a todo lo que acabamos de hablar. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a cambiar nuestra moral, nuestros principios, porque a veces traemos principios y moral mal de nuestra vida pasada, por donde nos criamos, por quién nos ha criado, porque también eso tiene que ver. Entonces, el Señor es el que nos va a ayudar. Pero ahorita acabamos de escuchar cuáles eran esas cualidades que el rey David tenía. Créanme, como le digo, algunos nos faltan cosas de esas, sí, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque nuestra meta es obedecer a Dios, andar conforme a su corazón. El Salmo 19:13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, le decía David, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Okay. Veamos en este salmo. Les acabo yo de mencionar todas las cualidades que David tenía. Y que les acabo de decir que esas cualidades no se logran uno solo, con un libro de literatura en la mano, con un libro de matemáticas en la mano. Por supuesto que es bueno, claro que sí, si está dentro de nuestras posibilidades de estudiar y prepararnos, por supuesto que es bueno. Pero la moral no se logra con eso. La moral se logra con el Espíritu Santo, que es el que nos va a redarguir y nos va a enseñar. Y vea lo que dice este salmo. Era David diciéndole a Dios. Le dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, que también David se sometía a Dios. También David en ese tiempo de comunión con Dios le decía: Padre, yo también falto, yo también tengo mis cosas que no están bien en mí. Te pido que me ayudes a ser íntegro. O sea que David no logró ser íntegro y andar conforme al corazón de Jehová por sí solo. Lo hizo porque él se humillaba ante Dios, ponía su corazón ante Dios y reconocía que era un hombre con debilidades igual que usted y yo. Que si usted conoce la palabra, se da cuenta que en una ocasión su debilidad por las mujeres también lo llevó a cometer pecado. Entonces, David reconocía que él solo no podía andar conforme a su corazón. Él, la manera en que lograba hacer eso
era porque él conocía a Dios y buscaba de Dios. Entonces ahí en esa intimidad él le decía, ayúdame. Porque si tú me ayudas y me quitas esta soberbia o me quitas toda soberbia, no dejes que yo entre en soberbia, no dejes que yo entre en orgullo, entonces yo voy a poder ser íntegro. Dice, y estaré limpio de gran rebelión. Me evitaré de tantos problemas, le dice. De tantos problemas me voy a evitar si yo no me dejo llevar por la soberbia. Así que yo te pido, le decía a Dios, que me ayudes y me quites eso. Entonces, esto nos enseña, porque lo que estamos haciendo hoy, hermanos, es aprender de la vida de David. Cómo David andaba. Cómo David logró ser un rey con una gran sabiduría para gobernar una gran nación. Al día de hoy lo reconocemos y seguirá, porque la palabra del Señor no pasará. Cómo David logró ser un hombre valiente. Cuando David se enfrentó a Goliat, él mismo dice que él no se enfrentó porque iba él solo. Él reconocía que Jehová iba respaldándolo. Entonces, ¿cómo David logró ser un hombre inmensamente rico? Todo esto y las otras cualidades que le mencioné lo logró porque él humillaba su corazón ante Dios, buscaba de él y el Señor le ayudaba a cambiar. El Salmo 19:13, mismo que acabo de leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Eso dice la traducción. Libra a tu siervo de pecar a sabiendas. No permita que tales pecados me dominen y así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados, dice esta traducción. Ahora, justicia. Dice que la segunda cualidad que leíamos en el Salmo 15, el rey David era íntegro y andaba con justicia, era un hombre justo. Hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios, como al humillarnos con Él. ¿Y cómo actuamos honorablemente con las personas? Con los demás, al amar la justicia. Dios habla Dios hace justicia, dice, a la viuda, al huérfano. Eso dice en su palabra, que Dios hace justicia a la viuda, al huérfano. Nos enseña a través de este salmo, que lo vamos a leer, que es ser justo con nuestro hermano. Dice el Salmo 68:5, dice, 68, versículo 5, dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y liberta a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. La palabra nos enseña que Dios es un hombre justo, justo con la viuda, justo con los huérfanos, justo con el resto también. Así que el Señor es el primer ejemplo de justicia. El Señor Jesucristo es el primer ejemplo de una persona justa. Jesús anduvo en la tierra sanando enfermos, defendiendo a los débiles, porque Él hizo eso. Y finalmente, Él siendo un hombre justo, pagó por nuestros pecados. Nos libertó de tanta culpa, de opresión, de ese pecado y de la muerte. Dice que la justicia es una norma moral bajo la cual debemos actuar. Ahora, le voy a dar también otro ejemplo de alguien que también era una persona justa. Dice Génesis capítulo 39, verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Estas palabras, ¿quién las estaba diciendo? La decía José. Por cuanto tú eres su mujer, le estaba diciendo a la mujer era el faraón, hermano, era el faraón a José, la mujer que ella quiso que él se acostara con ella. Uh-huh. Y este hombre lo había puesto a él en una gran posición, le tenía una gran confianza, porque sabía que era un hombre de respeto, un hombre justo. Y esta mujer se le ofreció, que lo dice en este versículo, no hay otro mayor que yo en esta casa.
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, el faraón no le había dado todo. Lo único que no podía él compartir con él era su mujer. Y eso le estaba diciendo, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues estaría yo entre este grande mal y pecaría contra Dios? Sabe que primeramente con quien va a pecar es contra Dios, pero también reconocía que al él hacer eso, era hacer una injusticia contra aquel hombre que lo había tratado bien, contra aquel hombre que inclusive lo había puesto en una posición de poder y buena y le había dado mucho. Ese compromiso de Josué con la justicia le dio una gran recompensa, lo llevó a cosas más grandes, porque quien lo recompensa no era el faraón, es Dios quien recompensa cuando nosotros actuamos conforme a su corazón. La rectitud de José mostró una negativa de comprometerse al opuesto de sus normas morales. Él no quería comprometer sus normas morales. Incluso cuando esto significaba la muerte, pero él sabía que no podía hacer eso, que no era justo para él, una persona que le había dado mucho, el pagarle mal. Como dijimos hace un rato, no pagues mal por bien. Alguien que te ha pagado bien, tú no le puedes pagar mal. Entonces, ese comportamiento nos enseña que nosotros sí podemos. Estos eran personas que estuvieron en la tierra, personas terrenales, pero sometidas a Dios. También en Daniel tenemos otro ejemplo. Daniel mostró esa justicia con el compromiso que tenía con la oración y con Dios. Cuando le dijeron, lo acusaron de que él oraba 3 veces al día y era una ley que el rey había dicho que no se hiciera. Él dijo, yo voy a honrar a mi padre y voy a respetarlo y sería injusto de mi parte no hacer y tener esa relación con él, de orar este tiempo con él por obedecer a este rey. Así que también él ahí mostró ser una persona justa. ¿Y quién más que Jesucristo? ¿Quién más que Jesucristo nos enseña la justicia? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 dice, la Biblia dice que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. En Jesucristo nunca se halló engaño. Así que a través de su resurrección, Jesucristo hizo lo posible, que seamos nosotros hechos justos ante Dios. No por nuestras fuerzas, sino porque Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ayuda hizo que nosotros fuéramos reconocidos como justos ante Dios. Así que espero que estas palabras que vienen de acá, sacado de la palabra de Dios y en oración pidiéndole al Señor que nos enseñe, porque de verdad queremos saber cómo andar conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos enseña el rey David? Y hay muchas cosas que aprender del rey David y vamos a estar, como les digo, estudiando acerca de su vida. Así que los invito a que no se pierdan los siguientes programas que vamos a estar teniendo. Tienen programas muy, muy interesantes. Vamos a estar hablando en otro programa también acerca del gran trono blanco. ¿Qué es este gran trono blanco? Es un juicio. Pero ¿quiénes van a estar allí? ¿Queremos estar ahí o no? Así que vamos a estar hablando de temas, siempre interesantes, pasados y traídos de la misma palabra de Dios. Así que yo los invito a que no se lo pierdan. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido aprender. Padre, yo te pido, Jehová, que nos ayude, Señor, a atesorar esta palabra que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a ser esas personas íntegras, Padre, esas personas justas. Y yo sé que no podemos, Señor, nosotros solos. Por eso, Padre, el día de hoy nos sometemos a ti, nos humillamos a ti, Padre, para pedirte, Señor, ábrenos los ojos y enséñanos en qué estamos fallando, qué hacemos mal, Padre, qué no te agrada de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a tener ese dominio propio
para apartarnos de eso que no te agrade, para cambiar eso que no te agrada. Padre, de verdad, de corazón, queremos obedecerte, Padre. Ayúdanos a andar conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. No se pierda la próxima semana otro programa más de preguntas y respuestas. Hasta la próxima.